esposo le dice, pero ya llamaron al 911, llamaron a la ambulancia, de repente mi hija todavía tiene signos vitales. Y él le dijo, no, ya está muertita. El 21 de diciembre de 2020, unos padres recibieron una llamada en la que les informaron que su hija había sufrido un accidente en su vivienda. Sin mayores explicaciones, se les pidió acudir de inmediato. Al llegar, la escena no coincidía con lo que les habían dicho y comenzaron a surgir las primeras dudas. Con el paso de las horas, la versión inicial empezó a derrumbarse. El matrimonio de la joven, que hacia afuera parecía estable, mostró señales de conflictos ocultos y antecedentes preocupantes. Lo que se presentó como un hecho accidental dio paso a una investigación marcada por contradicciones y sospechas. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el video, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz nació el 2 de diciembre de 1990 en la ciudad de Guayaquil. Fue la primogénita del matrimonio conformado por Mario Alfredo Vaquerizo Morales y Virginia Mariuxi Muñoz Toro, quienes años más tarde tendrían una segunda hija, completando así su núcleo familiar. Su llegada al mundo estuvo marcada por la urgencia y la incertidumbre. El parto fue complicado y al nacer, la bebé presentaba apenas señales de vida. El personal médico se esforzó por reanimarla, aplicando maniobras para expulsar los líquidos de sus vías respiratorias. Aún así, cuando fue entregada a su padre, Lisbeth apenas respiraba. Ante la gravedad de la situación, los médicos le indicaron a Mario que debía trasladarla de inmediato a otro centro de salud. Sin perder tiempo, el padre salió del policlínico con su hija en brazos y abordó un taxi con destino al hospital del niño. La desesperación era tal que no le importó notar que el conductor se encontraba en estado de ebriedad. El chofer aceleró con premura, consciente de la urgencia, y en medio del trayecto, con el viento golpeando las ventanas del vehículo, la bebé reaccionó de forma repentina y lanzó un grito desgarrador que marcó el primer signo claro de que seguía con vida. A pesar de ese inicio tan dramático, los años siguientes transcurrieron en un entorno distinto. La vida de Lisbeth estuvo rodeada del afecto incondicional de sus padres y más adelante de la cercanía y complicidad con su hermana menor, Katia, la última hija del matrimonio. Desde entonces, su historia familiar se desarrolló bajo un clima de amor, cuidado y unión. Cuando Lisbeth tenía 15 años, asistió a una kermés organizada por el tradicional colegio guayaquileño San José La Salle. Fue en ese contexto donde coincidió con un joven de su misma edad llamado Luis Javier Hermida Núñez. Aquel encuentro, aparentemente casual, terminó marcando un antes y un después en la vida de ambos. Luis era hijo de Nancy Enriqueta Núñez y Luis Bolívar Hermida, a quien de ahora en adelante nos referiremos como Bolívar. Tenía un hermano llamado Miguel Ángel y provenía de una familia dedicada al negocio de repuestos automotrices. En términos generales, no se diferenciaba demasiado de otros adolescentes de su entorno. Era sociable, simpático y durante su etapa escolar nunca fue señalado por problemas de conducta. Ese primer cruce entre Lisbeth y Luis dio paso a lo que, para los dos, significó su primer amor. A partir de entonces, comenzaron una relación que decidieron mantener en secreto. Poco tiempo antes, Lisbeth le había prometido a su madre que no tendría novio, ya que quería concentrarse plenamente en sus estudios. El acuerdo familiar era claro. Tendría permiso para una relación sentimental recién cuando cumpliera los 18 años. Así, los sentimientos crecieron en silencio, sin que Lisbeth imaginara cómo se desarrollarían los acontecimientos más adelante. El día que alcanzó la mayoría de edad, Luis apareció de manera inesperada en la casa de la familia Vaquerizo con un ramo de flores, chocolates y un peluche. Su intención era presentarse formalmente ante los padres de la joven. Virginia y Mario lo recibieron con cordialidad
y lo invitaron a compartir la comida. En medio de la reunión, el joven tomó la palabra y les confesó que él y su hija eran novios desde hacía tiempo y que la amaba profundamente. La sorpresa fue inevitable, pero lejos de reaccionar con rechazo, los padres recordaron el pacto que habían hecho con Lisbeth respecto a su vida sentimental y aceptaron la situación sin objeciones. A partir de ese momento, Luis comenzó a mostrarse como un joven atento, galante y protector. No solo con Lisbeth, sino también con quienes ya consideraba sus futuros suegros. Con frecuencia se encargaba de abrirles la puerta del automóvil o de ofrecerles la mano para ayudarlos a bajar algún escalón, gestos que eran bien recibidos y valorados por Virginia, quien se sentía satisfecha y tranquila al ver el trato que su hija recibía. Mientras la relación avanzaba, Lisbeth se encontraba cursando la carrera de ingeniería comercial. Más allá de sus estudios, tenía aspiraciones claras. Soñaba con graduarse, viajar por el mundo y en algún momento emprender su propio negocio. Su mirada estaba puesta en el futuro, convencida de que podía construir una vida independiente y plena. En 2013, la estabilidad de la familia Vaquerizo se vio puesta a prueba cuando Katia, la hermana menor de Lisbeth, fue diagnosticada con leucemia. En medio de ese difícil escenario, Luis le propuso matrimonio por primera vez. Sin embargo, la enfermedad de su hermana absorbía por completo la atención y las emociones de Lisbeth, por lo que no se sentía en condiciones de pensar en una boda y decidió rechazar la propuesta. Con el paso del tiempo y tras 36 meses de tratamiento, Katia logró superar la enfermedad, algo que su madre describió como un verdadero milagro. Superada esa etapa, Luis volvió a pedirle matrimonio a Lisbeth. No obstante, en ese momento ambos se encontraban a un semestre de finalizar sus estudios universitarios, por lo que ella volvió a decir que no, priorizando la culminación de la carrera y la preparación de la tesis. Una vez graduada, Lisbeth logró incorporarse al mercado laboral con un buen puesto en una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos, donde trabajaba en el área de importaciones y exportaciones. De forma paralela, realizaba trabajos independientes como modelo y maquilladora profesional, una actividad que no solo le generaba ingresos adicionales, sino que también representaba una pasión heredada de su madre, quien se desempeñaba como estilista. En 2018, la pareja realizó un viaje a la ciudad de Quito. Durante esa estadía, Luis le propuso matrimonio por tercera vez. En esa ocasión, Lisbeth aceptó. Emocionada, se comunicó de inmediato con sus padres para compartir la noticia. Mario y Virginia le respondieron que, si ella era feliz, ellos también lo eran. Al regresar a Guayaquil y mostrarles el anillo de compromiso, Lisbeth reflejaba una alegría plena y evidente. Tras 11 años de relación, la pareja formalizó su unión con 2 ceremonias. El 8 de octubre de 2019 contrajeron matrimonio civil y 5 semanas después, el 16 de noviembre, celebraron su boda religiosa. La ceremonia fue cuidada hasta el último detalle. Un violinista interpretó la marcha nupcial con la melodía de La Bella y la Bestia, una elección que simbolizaba el romance que Lisbeth describía públicamente como perfecto en sus redes sociales. A mediados de 2020, la pareja se mudó a una urbanización cerrada de alto nivel ubicada al norte de Guayaquil, en la vía a la costa, muy cerca de la vivienda de los padres de él. La casa representó una oportunidad singular, ya que fue adquirida luego de que sus antiguos propietarios fallecieran a causa de la pandemia. En apariencia, la pareja llevaba una vida estable y sin carencias, una imagen que pronto comenzaría a resquebrajarse. La noche del domingo 20 de diciembre de 2020, Mario y Virginia esperaban a Lisbeth para cenar juntos en un restaurante ubicado a pocos metros de su vivienda, en el barrio donde habían vivido toda su vida. Habían elegido el lugar y el menú pensando en los gustos de su hija, con la expectativa de compartir un momento familiar. Lisbeth llegó más tarde de lo previsto, cerca de la medianoche, acompañada por Luis. Su madre notó de inmediato que la joven estaba molesta. Según recordaría después, la pareja había discutido porque Luis le reclamaba a Lisbeth haber extraviado las llaves de su automóvil. Ella, contrariada, le respondió que eso no era cierto,
que las llaves habían quedado en la casa y luego desaparecieron. La cena transcurrió en un ambiente tenso, marcado por el cansancio y el malestar. Al finalizar, la chica se despidió de sus padres y les aseguró que al día siguiente regresaría para que su madre le pintara el cabello, como habían acordado. Virginia la besó, la bendijo y le dijo que la estaría esperando. En ese momento no había forma de imaginar que esa despedida sería la última vez que vería a su hija con vida. Al día siguiente, lunes 21 de diciembre, Lisbeth pasó la mañana realizando teletrabajo para la empresa donde se desempeñaba en el área de importaciones y exportaciones. Como su esposo solía ir directamente al gimnasio al salir del negocio de repuestos y regresaba tarde a casa, ella permaneció sola durante gran parte del día. Mientras tanto, Virginia se encontraba en su casa pintándole el cabello a una joven. Durante la tarde, la madre le envió varios mensajes a su hija para preguntarle a qué hora llegaría a la cita. Lisbeth le respondió que iría apenas terminara de trabajar. Me indicó que estaba ocupada porque su trabajo era un poco absorbente. Sin embargo, las horas pasaron sin que apareciera. Cerca de las 10:30 de la noche, Virginia intentó comunicarse nuevamente con su hija, pero no obtuvo respuesta. Exactamente una hora después, recibió una llamada desde el número telefónico de Luis. Al atender, no fue él quien habló, sino Bolívar, su consuegro, quien con voz urgente le dijo que debían ir de inmediato a la casa, porque Lisbeth había sido encontrada sin vida. Solo escuchamos que dijeron: tienen que venir rápido, Lisbeth está muertita. Los gritos de Virginia rompieron el silencio del vecindario. Mario tomó el teléfono y con la voz quebrada le preguntó a Bolívar si ya habían llamado al número de emergencias o solicitado una ambulancia. Sin embargo, él se limitó a repetir que Lisbeth estaba muerta, sin dar más explicaciones. Mi esposo le dice: pero ya llamaron al 911, llamaron a la ambulancia, de repente mi hija todavía tiene signos vitales. Y él le dijo: no, ya está muertita. En cuestión de minutos, decenas de personas comenzaron a reunirse en la casa de los Vaquerizo, alertadas por la desesperación que se apoderó del lugar. Mario, intentando mantener la calma dentro del caos, organizó la salida inmediata hacia la vivienda de su hija. Al llegar a la urbanización, fue Nancy quien les abrió la puerta. Su actitud resultó fría y distante. Incluso sujetó con fuerza a Virginia del brazo y le exigió que dejara de gritar. Fue entonces cuando Virginia vio el cuerpo de su hija. Lisbeth yacía recostada de espaldas al pie de las escaleras, sobre un charco de color rojizo. Tenía el cabello mojado. Me arrodillé, me tiré encima de ella en esta parte que está aquí, y yo lloraba. La empecé a tocar, estaba helada. Quise arroparme con sus manos. Entre sollozos, Virginia preguntó qué había ocurrido. A su lado, Luis también se encontraba arrodillado frente al cuerpo, llorando y acariciando el cabello de su esposa. En medio de esa escena, la madre notó un detalle que le llamó la atención. Luis tenía un corte visible en la ceja izquierda. Ante la pregunta, él explicó que horas antes había sido asaltado a la salida del gimnasio y que, tras el supuesto robo, llamó a Lisbeth para contarle lo sucedido. Según su versión, ella se habría asustado por la noticia y, producto de ello, habría caído por las escaleras. También afirmó que, al regresar a la casa y no obtener respuesta al tocar la puerta, se vio obligado a saltar por el portal para ingresar. Una vez dentro, dijo haber encontrado el cuerpo de su esposa sin signos vitales. No obstante, Mario y Virginia comprobaron que ninguna de las puertas presentaba signos de haber sido forzadas, lo que volvió la explicación de Luis, cuanto menos, sospechosa. En ese momento, Bolívar y Nancy les informaron que el personal de criminalística ya estaba en camino para retirar el cuerpo y que ellos se harían cargo de todos los gastos del sepelio. Acto seguido, presentaron a un médico que, según dijeron, se encargaría del traslado del cuerpo y de los trámites correspondientes, aunque no revelaron su identidad. Poco después, el Instituto Nacional de Estadística y Censos emitió el certificado de defunción, en el cual se establecía que la causa de la muerte de Lisbeth había sido un infarto cardiovascular. El documento estaba firmado por el médico Marlon Humberto Heras Martínez.
A pesar de ello, ni Mario ni Virginia quedaron convencidos con esa explicación. No contaban con pruebas que indicaran otra causa, pero una profunda corazonada les decía que algo no encajaba. Fue entonces cuando las amigas más cercanas de Lisbeth decidieron contarles lo que hasta ese momento habían guardado en silencio. Según relataron, Lisbeth era víctima de violencia de género desde poco después de haberse casado. Los maltratos, explicaron, no se limitaban al ámbito psicológico, sino que también incluían agresiones físicas por parte de Luis. Abrumados por la incertidumbre y con la necesidad urgente de conocer la verdad, Mario y Virginia resolvieron acudir a la fiscalía. En cuestión de horas, la autoridad dispuso la realización de una autopsia al cuerpo de Lisbeth. El 22 de diciembre, funcionarios del Departamento de Medicina Legal se presentaron en la sala de velación para retirar el cuerpo de Lisbeth y proceder con la autopsia ordenada por la Fiscalía. En ese preciso momento, Luis abandonó el lugar de manera repentina. Con la ayuda de su hermano Miguel, salió corriendo, subió a un vehículo y se dio a la fuga a gran velocidad, al punto de casi atropellar a uno de los policías que se encontraba en el sitio. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. La autopsia, respaldada por pericias técnicas y análisis de ADN, reveló hallazgos contundentes. El cuerpo de Lisbeth presentaba múltiples signos de agresión en distintas partes, y se determinó que la verdadera causa de su muerte fue un traumatismo cráneoencefálico producido por un objeto contundente. Además, los médicos forenses establecieron que las dos heridas más graves habían sido ocultadas bajo el cabello mediante el uso de un pegamento especial. Con estos resultados, quedó demostrado que la muerte de Lisbeth no fue natural, sino violenta. En consecuencia, la Fiscalía Provincial inició una investigación por el presunto delito de femicidio. Paralelamente, las irregularidades detectadas en la emisión del certificado de defunción llevaron a las autoridades a considerar la hipótesis de un complot para encubrir el crimen, posiblemente con la participación de terceros, debido a la manipulación de documentos atribuida al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las revelaciones profundizaron de forma devastadora el dolor de la familia Vaquerizo. Desde ese momento, Mario, Virginia y Katia comprendieron que la única manera de encontrar algo de alivio frente a la tragedia era descubrir quién había sido el responsable de la muerte de Lisbeth y lograr que la justicia actuara en consecuencia. Sin embargo, desconocían que el camino que se abría ante ellos estaría marcado por una cadena de obstáculos, irregularidades y una prolongada pesadilla. Esa realidad comenzó a confirmarse el 29 de diciembre, cuando se emitió una boleta de detención en contra de Luis. Al intentar ejecutarla, las autoridades descubrieron que él había salido del país apenas horas antes de que la orden fuera emitida, lo que lo convertía oficialmente en prófugo de la justicia. Una semana después, en la mañana del 6 de enero de 2021, familiares y amigos de Lisbeth se congregaron en los exteriores de la Fiscalía para exigir rapidez en el avance de la investigación. Al mismo tiempo, el reclamo por justicia comenzó a pronunciarse a través de las redes sociales, donde el caso empezó a generar una fuerte repercusión pública. Como respuesta a la presión social, las autoridades dispusieron la realización de nuevas diligencias investigativas. 2 días más tarde, la Fiscalía incautó los dispositivos de videovigilancia de la urbanización donde había residido el matrimonio, con el objetivo de identificar quiénes ingresaron y salieron del lugar el día en que ocurrieron los hechos. De manera paralela, se llevó a cabo el allanamiento de la vivienda. Durante el operativo, los agentes encontraron abundantes manchas de color rojizo en la cocina, la sala y el baño. Además, los peritos determinaron que la escena que pretendía simular una caída por las escaleras había sido montada. En ese contexto, la Fiscalía solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Censos una copia certificada del acta de defunción emitida inicialmente. Mientras avanzaban las investigaciones, Virginia buscaba una explicación que le permitiera comprender lo ocurrido. Le resultaba devastador
pensar que su hija hubiera perdido la vida a manos del hombre que amaba y del único con quien había tenido una relación íntima. En su reflexión personal, la madre llegó a considerar que Lisbeth pudo haber descubierto algo relacionado con su esposo, como una posible infidelidad, y que al exigir el divorcio se habría producido una discusión violenta. De lo que Virginia estaba convencida era de que su hija no se habría quedado inmóvil ante una agresión. Para ella, Lisbeth debió defenderse, y esa certeza reforzaba tanto en ella como en Mario la determinación de seguir adelante, luchar por la verdad y evitar que el crimen quedara en la impunidad. En ese mismo periodo, tras constatarse que el certificado de defunción había sido alterado, Marlon fue citado a declarar ante la Fiscalía en Guayaquil. Sus declaraciones resultaron confusas, por lo que fue trasladado a la Policía Judicial para ampliar su versión. Ese mismo día, una jueza dictó prisión preventiva en su contra, procesándolo por el presunto delito de fraude procesal. Sin embargo, las autoridades consideraban que Marlon no era el único involucrado. A medida que la investigación avanzaba, surgió un segundo nombre, Richard Anzoátegui, quien trabajaba en la funeraria que intervino en los trámites mortuorios de Lisbeth. Richard se desempeñaba como formalizador y maquillador, y también fue quien retiró el cuerpo de la escena. Al conocer este dato, Mario y Virginia no pudieron ocultar su indignación, ya que todo indicaba que sus consuegros les habían ocultado información clave. Citado a declarar, Richard acudió a la fiscalía y dio su versión de los hechos. Al ser cuestionado por no haber alertado a las autoridades sobre un posible hecho violento, sostuvo que no lo hizo porque el esposo de Lisbeth le aseguró que la muerte se había producido por una caída accidental. Aún así, fue acusado por el presunto delito de fraude procesal, cargo que aceptó. La declaración de Richard condujo a la identificación de un nuevo implicado. Rolando Josué Heras Martínez, hermano de Marlon, de quien se estableció de manera preliminar que fue quien entregó el acta de defunción a la funeraria. Para ese momento, Rolando se encontraba en paradero desconocido. En paralelo, la jueza dispuso medidas de protección para los familiares de Lisbeth, que incluyeron atención médica y psicológica, así como una boleta de auxilio que prohibía a Marlon acercarse o intimidarlos, ya fuera de forma directa o a través de terceros. La instrucción fiscal del caso, es decir, la etapa de investigación posterior a la indagación previa, debía extenderse por un máximo de 90 días. No obstante, nuevos y perturbadores hechos añadieron tensión al proceso. El 12 de enero, día en que Mario y Virginia debían rendir su testimonio, una amenaza de bomba en la Fiscalía Provincial obligó a suspender la diligencia. Aunque más tarde se confirmó que se trataba de una falsa alarma, el incidente no fue aclarado de inmediato. 3 días después, la Fiscalía allanó las oficinas de la Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía Provincial, ante sospechas de actos de corrupción vinculados al caso. Durante el operativo se incautaron equipos electrónicos y teléfonos celulares pertenecientes a una funcionaria que, según las autoridades, estaría involucrada en irregularidades relacionadas con la investigación de la muerte de Lisbeth. Tras estos acontecimientos, la fiscal general de la Nación se pronunció públicamente a través de sus redes sociales. En su mensaje, recalcó que los funcionarios de la institución debían ser conscientes de la responsabilidad de sus actos y aseguró que no permitiría que las malas prácticas de algunos empañaran el trabajo de toda la entidad. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Fiscalía con la lucha contra la impunidad y con las víctimas de hechos violentos. En medio de ese contexto, Virginia encontraba momentos de profundo dolor cada vez que observaba una fotografía en la que Lisbeth besaba la frente de su esposo el día de su boda religiosa. Durante una entrevista concedida a un medio local, la madre confesó que esa imagen, que durante mucho tiempo representó el recuerdo más feliz de la vida de su hija, era la que pensaba mostrarle a Luis el día en que finalmente pudiera tenerlo frente a frente. Según dijo, estaba convencida de que Lisbeth ya lo había perdonado. Ella, en cambio, no buscaba venganza, sino justicia. El panorama pareció dar un giro cuando un juez dictó órdenes de detención contra Nancy Enriqueta Núñez, Luis Bolívar Hermida, Miguel Ángel Hermida y Richard Anzoátegui.
Sin embargo, se confirmó que Bolívar y Miguel continuaban en paradero desconocido, lo que incrementó la sensación de impunidad entre los familiares de Lisbeth. El sábado 23 de enero de 2021, a poco más de un mes de la muerte de su hija, Virginia encabezó una marcha en la que participaron decenas de personas. El recorrido atravesó varias calles de la ciudad hasta llegar al Malecón, donde los manifestantes exigieron justicia no solo por el crimen de Lisbeth, sino también por lo que consideraban un nivel alarmante de corrupción en el país. 2 meses más tarde, el 22 de marzo, Luis fue incluido oficialmente en la lista de los más buscados del Ecuador por violencia de género, información que constaba en la página web del Ministerio del Interior. Posteriormente, una vez que 6 personas fueron vinculadas al proceso por fraude procesal relacionado con el crimen, la justicia dictó medidas cautelares para Nancy y Marlon. Entre ellas se dispuso el uso de grilletes electrónicos, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, con el objetivo de garantizar su permanencia en territorio nacional mientras avanzaban las investigaciones, ya que no se les dictó prisión preventiva. En junio de 2021, Richard fue sentenciado a 5 meses de prisión y al pago de una multa de $5.000 como reparación económica a la familia Vaquerizo. No obstante, al conocer la decisión judicial, Mario y Virginia manifestaron su inconformidad, considerando que la sentencia representaba una burla frente a la magnitud de su dolor. A comienzos de agosto de ese mismo año, cuando ya habían transcurrido 8 meses desde el crimen, la Fiscalía formuló finalmente cargos contra Luis por el delito de femicidio. De acuerdo con la legislación ecuatoriana, este delito contempla penas de entre 22 y 26 años de prisión, mientras que los cómplices pueden recibir 1/3 o hasta la mitad de la condena impuesta al autor material. Sin embargo, debido a que Luis continuaba prófugo, al igual que su padre y su hermano, la jueza dispuso que la etapa de juicio quedara suspendida hasta que se lograra su captura. Para facilitar su localización, la Fiscalía solicitó a Interpol la emisión de una difusión roja y además se ordenó el bloqueo de la venta o transferencia de bienes a nombre de Luis, hasta un monto de $20.000. En este punto se aclaró que, si bien en Ecuador los procesos judiciales pueden continuar aun cuando los acusados se encuentren prófugos, no es posible dictar una sentencia condenatoria o absolutoria sin que estos estén presentes físicamente para ejercer su derecho a la defensa. En un hecho inusual, el secretario encargado del sorteo del caso, funcionario responsable de asignar los juzgados mediante un mecanismo aleatorio, filtró información reservada y reveló a Mario y Virginia que la policía esperaba la boleta de captura de Luis, quien presuntamente se encontraba en Colombia. No obstante, se detectó que tanto la boleta como la solicitud de difusión roja a Interpol contenían errores en los nombres, lo que dificultó su validez legal. Al cumplirse un año de los hechos, Mario y Virginia, acompañados por familiares y amigos, volvieron a salir a las calles con pancartas para exigir justicia y mantener vivo el reclamo por la muerte de su hija. Semanas después, a finales de diciembre de 2021, el Consejo de la Judicatura destituyó al fiscal que llevaba la causa, al considerarlo responsable de una negligencia grave, y además inició una investigación en su contra por presunto fraude procesal. Meses más tarde, ya a inicios de 2022, un nuevo escándalo volvió a sacudir el caso cuando el secretario de la Unidad Penal de Guayaquil fue removido de su cargo. Según constaba en el expediente, el funcionario había revelado información vinculada a actos investigativos que se desarrollaban dentro del proceso penal por fraude procesal relacionado con la muerte de Lisbeth. La situación se tornó aún más frustrante cuando, tras la renuncia del abogado defensor de Nancy, la jueza a cargo del proceso anunció que dejaba sin efecto todas las actuaciones realizadas hasta ese momento en el juicio por fraude procesal. Esto implicaba la anulación de lo avanzado en la causa, que según Mario ya era de por sí escaso. Para la familia Vaquerizo, la decisión representó un nuevo golpe. Mario expresó ante los medios que este tipo de resoluciones evidenciaban una falta total de empatía hacia las víctimas y sus familiares, además de obligarlo a revivir el calvario al tener que rendir nuevamente su testimonio, reabriendo 15 meses de impunidad
en torno a la muerte de su hija. Ese mismo año, un juez resolvió que Luis y Miguel no ingresarían a prisión, disponiendo en su lugar que debían presentarse periódicamente ante las autoridades y permanecer dentro del país. La medida generó indignación entre los familiares de Lisbeth, quienes se preguntaban por qué no se priorizaba su búsqueda. Para ellos, la única explicación posible era que la justicia no estaba actuando con la urgencia necesaria y que la corrupción dentro del sistema permitía que los prófugos continuaran en libertad. A mediados de 2023, Nancy y Marlon fueron finalmente condenados a 3 años de prisión por el delito que se les imputaba en el marco del crimen de Lisbeth. No obstante, pese a estas sentencias, el paradero de Luis, Miguel, Bolívar y Rolando seguía siendo desconocido. Hasta el momento de la realización de este relato, no se habían producido avances sobre la ubicación de los prófugos. Esta situación ha mantenido abierto un profundo capítulo de dolor para la familia Vaquerizo, que continúa manifestándose, protestando y exigiendo que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia con la esperanza de que el crimen de Lisbeth no quede impune. Esta historia no es solo el relato de una vida truncada, sino también el reflejo de un sistema que una y otra vez permitió que la verdad se diluyera entre negligencias, encubrimientos y silencios cómplices. El dolor de una familia que lo perdió todo se transformó en una lucha incansable contra la impunidad, una lucha que sigue abierta mientras los principales responsables continúan prófugos. Este caso deja al descubierto una herida profunda, la de una justicia que llega tarde o que a veces parece no llegar nunca, y la de una sociedad que no puede permitirse olvidar a las víctimas cuando las cámaras se apagan. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.